Son muchas las festividades que se celebran en estas fechas, pero seguro que todos habéis oído hablar de una en especial, una festividad llena de color, flores, pan de muerto y múltiples otras ofrendas a los difuntos. Hoy os traemos, como parte final de nuestro especial por Halloween, a su contraparte, si es que se puede llamar así, de nuestros queridos amigos latinoamericanos. Quedaos con nosotros para descubrir el origen del Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. A esta festividad se la suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween, aunque en realidad difiere mucho de estas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso servían para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido, y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, como los pueblos de Teotihuacán, aztecas y mayas, desarrollaron unos rituales que giraban en torno al culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó la idea principal del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente las creencias de aquellos pueblos. En el pueblo teotihuacano se acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, ofreciendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloescuintles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban como subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. En el primero se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer, a los cuales se les enterraba en posición fetal en la tierra. En el segundo se dirigían los adolescentes, a los cuales se les ofrecía distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. El tercero pertenecía a los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro prosiguiendo con el crematorio, ya que se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se podían encontrar cañas de azúcar y comidas típicas. Y por último, en el cuarto se dirigían los ancianos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Como curiosidad, debo añadir que en esa cultura se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Los mexicas o aztecas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos. El primero se denominaba Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Este era un lugar de reposo y abundancia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios Tlaloc. El segundo, Omeyucán, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyucán era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, canto y baile. Los muertos que iban al Omeyucán, después de 4 años, volvían al mundo, convertidos en aves hermosas de plumas multicolores. En tercer lugar estaba el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era dominado por Mictlatecutli, señor de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventana, del que ya no era posible salir. Y por último, el Chichihuacuaco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuya rama goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volvían a la tierra cuando se destruyera la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil,
pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chiquamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, llamado Xoloitzcuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlatecuhtli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 tes atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma, era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro, como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, braseros, incenciarios y urnas. En el calendario Nahua eran 3 veintenas en las que se honraba a los muertos. Primero, se llevaba a cabo la celebración denominada la Fiesta de los Muertitos o la Fiesta de los Muertos Chiquitos, alrededor del 16 de julio. En segundo lugar, en el mes de octubre y por último, en el mes de marzo. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Xocotl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En esta celebración todos participaban y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba la fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Xocotl. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas. Después, ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el Xocotl y terminaba la celebración. En esta fiesta, la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es el antecedente del actual altar de muertos. Se honraba especialmente a los muertos en alguna tarea especial, principalmente a los guerreros y a las mujeres que murieron en el parto, que eran equiparadas a guerreros, y quienes murieran por un rayo o ahogados iban al Tlalocán. Desde antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica llegara a Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Por ejemplo, según Luis Ramos, en su libro Culturas Clásicas Prehispánicas, en la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocida por ellos como Xibalbá. Según sus creencias, para llegar a este lugar, las almas debían de cruzar un río con la ayuda de un Xoloitzcuintle. Es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba el de enterrar a un perro de esta raza junto con la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de no llegar a Xibalbá y quedarse en el camino. Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a una hibridación que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre, la clase alta por la mañana y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Con el tiempo, la tradición evolucionó hasta donde conocemos hoy. Actualmente, esta festividad consiste principalmente en decorar altares para aquellos familiares que ya han partido, donde se colocan como elementos más representativos retratos de la persona recordada. Este retrato sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre.
Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente al difunto. Pintura de las ánimas del purgatorio, lo cual sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrara ahí. Y 12 cirios, que aunque pueden ser menos, tienen que ser pares y preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. Los cirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Los 4 cirios en cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Como curiosidad final, respecto a la ofrenda y la visita de las almas, se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas, que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos, rodeados de veladoras. No cabe duda de que el famoso Día de Muertos es un día mágico y donde se intuye y se siente el respeto y cariño hacia los que ya se han ido. Pero ¿y vosotros qué pensáis? No dudéis en dejar vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos en este especial a través del tiempo de estas festividades y nos vemos la semana que viene. Os deseamos a todos un feliz Día de Muertos, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Un saludo a todos y mucha suerte, queridos amigos.